Muchísimas gracias, María Elena, y pues muchísimas gracias a todos. Y pues bueno, voy a iniciar con esta presentación. Y es RDA, experiencias en la actualización sobre RDA, su navegabilidad de lo analógico a lo digital. Vemos en esta pantalla la normatividad de contenido y seguramente muchos de ustedes se darán cuenta de toda esta normatividad de ley que se ha desarrollado inclusive desde antes de los principios de París de 1961, la actualización, la segunda actualización que ya implica otro tipo de recursos en el 2009 y la última actualización en el 2016 ya con todos estos conceptos de interoperabilidad. Pero me voy a centrar en este momento en las RCA2 o en las RCA primera edición de 1967 y ya la segunda edición en 1978. Esto es muy importante porque RCA2 en la segunda edición se consolida o se alinea a las ISBD de los 70s y ISBD pues tiene su antecedente de los principios de París de 1961. Como vemos en pantalla, cada 10 años se estaba actualizando, ¿no? Del 78 al 88, del 88 al 98, al 2002 y luego recursos electrónicos al 2003. Y bueno, así estuvimos con la versión impresa y nos ha acompañado por décadas. Y la versión impresa, pues ustedes seguramente ubicarán este tipo de señalizaciones que nosotros realizábamos, ¿no? Con post-it, con anotaciones, acotaciones y así sucesivamente, ¿no? Entonces, llegaba un momento en que teníamos, ya ubicábamos perfectamente la parte 1, la parte 2, ¿no? Ubicamos los tipos de materiales en la parte 1 para catalogar libros, folletos, materiales, música, o la parte 2, encabezamientos de materia, títulos de informes y referencias. Llegábamos a un punto en donde ya conocíamos el numeral, ya algún colega te puede decir, pues el título propiamente dicho de la CRCA2 ya aparece en la 1.1B1 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pues esto de 1978 a 2003, pues son 25 años en donde estuvimos trabajando con toda esta normativa. Pero quiero saltar rápidamente a otro elemento muy importante del registro bibliográfico, la clasificación. La clasificación, como vemos en pantalla, pues está el CDU, el DDC, LC, BBC, BC, y la clasificación es algo más que encontrar una anotación, se trata de relaciones, proporciona una ordenación lógica de los temas y subtemas de lo general a lo específico, que puede traducirse en una ordenación lineal de los materiales en una biblioteca. La mayoría de los sistemas de clasificación tradicionales son jerárquicos y enumerativos. Vemos en pantalla, ¿no? El sistema de clasificación Dewey decimal y vemos los grandes bloques 100, 200, 300 y así sucesivamente. Si nos ubicamos en 700, luego tenemos 710 urbanismo, arquitectura del paisaje, arquitectura en 720 y así sucesivamente. Vamos de lo general a lo particular, llegamos a una sintaxis, a un punto en donde podemos decir 621.388.57, televisión por cable. El sistema de clasificación de Biblioteca del Congreso. De igual manera, clase, subclase, sección, subsección, y todo va de lo general a lo particular. Vemos esta navegabilidad de lo general a lo particular, biología, genética, genética molecular, ingeniería genética, organismos transgénicos y animales transgénicos. Su clasificación es QH 442.6 y ahí colocaríamos a Dolly. Pero me gustaría hablar sobre la clasificación facetada. Esta clasificación facetada, que es pura y es analítico-sintética, la primera edición se publicó en 1928 y fue ideada por Ranganathan en su clasificación de Coulomb. Desde ese entonces, desde 1928 hasta nuestros días, se han publicado varias ediciones y pues sobre todo se utiliza en la India. Vemos en pantalla un libro icónico. Toda esta ideología, todo este pensamiento, todo esto de navegabilidad facetada, pues fue
configurado, fue trabajado en algoritmos por Marty Hertz, y las interfaces de búsqueda por facetas fueron desarrolladas por ella y su equipo en la Universidad de Berkeley, en el proyecto de investigación Flamenco. Implica aumentar las técnicas de búsqueda tradicionales con un sistema de navegación por facetas. Entonces, se está ofreciendo una navegación faceta para la sobrecarga de información, lo que permite a los usuarios reducir los resultados de la búsqueda mediante la aplicación de varios filtros basados en la clasificación por facetas de los elementos. Y cuando nosotros estamos navegando, y sobre todo que se ha dado mucho en las cuestiones comerciales, por ejemplo, si nosotros vamos a Amazon y colocamos, queremos libros y colocamos un libro que queremos el tema de arte, entonces nos sale un resultado y hay un panel siempre lateral en donde ubicamos historia, ¿no? Para mí, en este caso, arte en historia. Y así te va filtrando la información: historia de las Américas, historia de América Latina, historia de México. Y te arroja los resultados. Vemos en pantalla, ¿no?, algunos de los resultados: un arte sin tutela, salón independiente, arte plegaria en las lenguas indígenas de México, y así sucesivamente. Hay diferentes tipos de filtros dependiendo de la empresa. Vemos también, ¿no?, la opinión de los clientes, el precio, un rango de estos, los más consultados, etc. Y así podemos navegar en diferentes páginas comerciales en donde, por ejemplo, Google Shopping también tiene filtros, ¿no?, de búsqueda que te permite, en este caso, encontrar la información que tú requieres, y vemos en pantalla algunos de ellos, de estos filtros. Inclusive puedes hacer filtros por color, ¿no? Entonces, este pensamiento también está en el OPAC de las bibliotecas. En el OPAC de las bibliotecas, como vemos en pantalla, la europeana. En el panel derecho aparecen los siguientes filtros: los catálogos de las bibliotecas en línea modernos, también conocidos como catálogos de acceso público en línea OPAC, han adoptado cada vez más interfaces de búsquedas por facetas. Entonces, para nosotros actualmente, ver este tipo de navegabilidad, ¿no?, es común actualmente. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con RDA y su consulta? Pues recordemos, ¿no?, que todo esto salió en el 2010, ¿no? Y inclusive hubo versiones impresas como la que vemos en pantalla, ¿no? Estaba en inglés, estaba en una carpeta, y en la catalogación de la fuente aparecía ahí como una nota diciendo: esta versión también está en línea en RDA Tolkien, ¿no? Tú como biblioteca podías comprar esta versión impresa, pero también siempre te estaban diciendo que también está la versión Tolkien, ¿no? Entonces llega un momento en que dices, bueno, compro una versión, una revisión del 2016 de RDA, empiezo a poner los post-it y etc. Pero la tendencia es que poco a poco estamos haciendo esta transición de que todas las herramientas que tú consultas o que te ayudan para catalogar, clasificar, asignar temas, pues lo estás usando ya a través de la tecnología, y entonces poco a poco dejas lo impreso para utilizar herramientas como el de RDA Tolkien, ¿no?, como vemos en pantalla, ¿no? Esta navegabilidad, pues como he mostrado, ¿no?, desde las RSA2, ¿no?, de lo general a lo particular, los sistemas de clasificación, de lo general a lo particular, los OPACs, navegabilidad facetada, ¿no? Esta misma idea pues también se ve reflejada en lo que vemos en pantalla, ¿no? Estos signos de más, expandir, signos de menos, contraer, de lo general a lo particular. Y bueno, pues llega un punto en que pues tú quieres un lineamiento y dices, bueno, a partir de la caja de búsqueda o expandir el signo de más, llegas al 2.5.1. Esto se ve reflejado en las plantillas que se elaboran en las bibliotecas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en pantalla una plantilla de la ALA, en donde
colocan los elementos de RDA, cuáles son de transcripción, cuáles son de registro, cuáles son elementos de núcleo. En una segunda columna colocan el MAR 21 y también se coloca el lineamiento correspondiente. En este caso, el título propiamente dicho está en el 2.32 e inclusive se coloca un color diferente para hacer esa diferencia. Se hacen grandes bloques, vemos identificación de la manifestación e ítems, también identificamos el soporte de la descripción de los soportes, la identificación de obras y expresiones, y así sucesivamente. Veamos otra plantilla, rápidamente. Aquí vemos una plantilla en donde también se está colocando ahora sí que los elementos de RDA, se está colocando el lineamiento, y para esta biblioteca también es muy importante los elementos y la sintaxis de la CSVD, ¿no? Entonces, en la última columna, ¿no? La separación entre elementos y cuál es la sintaxis o la puntuación correspondiente. Y así, esta plantilla que vemos en pantalla, pues está más desglosada, con mayor detalle, y siempre están apareciendo los numerales, ¿no? Para la catalogación de recursos. Bueno, en pantalla vemos que pues al final RDA Tolkien, desde la versión, desde el 2010, pues toda su fundamentación está a partir del modelo conceptual de las FRBR, ¿sí? Y pues llegó un momento en que se tomaban diferentes soluciones para un problema en común. ¿Qué se decidió? Pues hacer un modelo consolidado. Este modelo consolidado se libera en el 2017, el modelo de referencia bibliotecaria. Y surge, bueno, en este caso podemos decir que pues ya no había esta versión de R.A. Tolkien, ¿no? Tiene que empatar, no empataba con LRM. Esta versión RDA Tolkien empataba con FRBR, entonces tenemos que empatarlo, ¿no? Y para ello surge el proyecto 3R. Este proyecto 3R es un proyecto de reestructuración, de rediseño de RDA. No hubo muchas versiones beta, y la versión oficial fue liberada el 15 de diciembre del 2020. Entonces tenemos ya dos versiones. Una versión de RDA original, ¿no? Que nos remite o está basada al modelo conceptual FRBR, y tenemos la versión RDA oficial que ya se alinea con LRM. Podemos actualmente hacer la navegabilidad y el switcheo entre diferentes plataformas. Cuando nosotros entramos a la versión oficial, tienes la posibilidad de irte a la versión original y viceversa, ¿no? En este caso puedes retornar a la versión oficial y así original. Haces ese switcheo constantemente si en un momento dado necesitas consultar. Pero desde luego, actualmente la mayoría de los colegas pues están familiarizados ¿con qué? Con esta versión. ¿Por qué? Porque se ha utilizado la herramienta por años, porque la navegabilidad jerárquica de lo general o particular, tipo raíz, el signo de más expandir o el signo menos de contraer, uso de numerales, una visión general en donde te ubicas en la normativa, caja de búsqueda para colocar lineamientos específicos, y sobre todo porque está en español. En esta semana se dio un curso de RDA intermedio, y donde participaron diferentes universidades, Universidad de las Américas, Instituto de Investigaciones Antropológicas, la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco, Filológicas, etc. Se les pidió que hicieran un análisis de la versión original y la versión oficial. Este análisis permitió que, por un lado, ¿no? Tenemos a profesionistas en bibliotecología y de otras profesiones. Asimismo, hay responsables de procesos técnicos y de otras áreas de la biblioteca. ¿Y a qué conclusiones, a qué reflexiones llegaron? Pues a muchas, ¿no? Y desde luego,
Algunas de ellas es que dice que la versión actual de RDA Tolkien poco la he utilizado, pues hay elementos que aún no distingo y me cuesta navegar en dicha interfaz, ya que maneja 4 menús que a su vez contienen más información de la cual desconozco el contenido. Al no tener el menú tipo árbol, me confundo y no encuentro el número de directriz que me ayude a sustentar las políticas del departamento para el uso de RDA. Otro comentario. La versión original me parece más amigable, comenzando por el idioma, el listado ubicado del lado izquierdo, que permite ubicar más fácilmente lo que uno pudiera estar buscando al realizar un trabajo de catalogación. Y así sucesivamente. Comentarios, el análisis hizo en las dos plataformas y desde luego, pues la tendencia, y ahorita todavía estamos en este proceso de la transición de una interfaz a otra interfaz. Pero debemos de conocer, ¿no?, esta nueva plataforma, esta nueva interfaz, esta versión oficial que vemos en pantalla. Desde luego, está alineado con el DRM y el DRM pues viene de FRBR, FRAC, Para ello, ¿no?, debemos de conocer este modelo conceptual liberado en el 2017 y que está en español, donde vemos el nivel superior, el res, el nivel medio, obra, expresión, manifestación, sucesivamente, y el nivel inferior. Toda esta concepción de LRM, pues al final podemos decir que se alinea RDA Tolkien oficial con toda esta estructura de LRM y ahí se ve reflejado. Realmente aquí cuando yo hago una búsqueda en la caja de búsqueda Edition, ¿no?, pues un elemento interesantísimo es la navegabilidad facetada. Y que esto, bueno, ya lo comenté, ¿no? ¿De dónde viene la navegabilidad facetada? De Hartz y de Ranganathan y toda esta filosofía y todo este resultado, pues se adecua, ¿no? Se adecua esta navegabilidad facetada. Vemos en la parte izquierda, ¿no?, este panel por navegabilidad facetada, ¿no? Donde tú puedes hacer los filtros correspondientes. Otros elementos, a partir de las 4 columnas hay menús desplegables, uso de links entre elementos relacionados, ¿no?, elementos más amplios, elementos más específicos, una navegación y búsqueda. Los elementos ahora se proporcionan en clúster de datos individuales, y pues todo esto, ¿no?, desde el ingreso por login y password institucional y perfil de usuario, marcadores, podemos personalizar, podemos utilizar bookmarks y notas, lo último que ha sucedido en RDA, documentos de apoyo, la señalización de orientación y toda esta navegabilidad y también facetada. También debemos de familiarizarnos. ¿Para qué? Pues para que también en la cuestión interna, pues cómo está estructurada de RDA, ¿no? Toda la información y el contenido, métodos de registro, por ejemplo, descripción no estructurada, registrado identificador, registrando el IRI, o otro bloque muy importante son elementos de referencia, IRI, etiquetas alternativas, MAR 21, DC, etc. Entonces, como vemos en pantalla, ¿no?, tenemos dos versiones, la original que se basa en FRBR y RDA Tolkien oficial que se basa ya en el modelo conceptual. Estamos en este momento de transición en donde la nueva interfaz de RDA tiene como objetivo mejorar la arquitectura del sitio, hacerlo más modular y flexible y que su navegabilidad se ajuste a las nuevas tendencias de la web, dado que casi todos los recursos de la web utilizan la búsqueda. El diseño de la interfaz se ajusta a esta realidad de ser comprensible. Asimismo, para obtener todos los beneficios de la plataforma, debemos conocer el modelo de referencia bibliotecaria. Y finalmente, la nueva interfaz busca ayudar a los usuarios a expresar sus necesidades de información y a formular sus consultas,
y que comprendan los resultados de las mismas. Muchas gracias por tu atención.